Estamos estudiando la primera carta a los Corintios y hemos avanzado y hemos llegado al capítulo 15. Este capítulo es una maravilla, es una perla que aquí está y tiene que ver con la resurrección, ¿no? Ya llevamos dos, este sería el tercer domingo que hablaremos sobre este tema. Me parece que el Espíritu Santo se toma bien la tarea de enseñarnos qué significa la resurrección. Recuerdan que en la iglesia de los Corintios algunos dudaban si hay resurrección o no. En la primera enseñanza hablamos de que esa es la buena noticia, el Evangelio, Cristo resucitó. Hay testigos. Primero la Biblia, el Antiguo Testamento hablaba de la resurrección, los apóstoles que lo vieron resucitado y aún el mismo Pablo. Él pudo experimentar el poder del Señor y dejó de ser un hombre odioso y perseguidor de la iglesia y se convirtió en un cristiano. Porque todo aquel que se encuentra con Cristo cambia, está aún dispuesto a dar la vida por Cristo. Eso es lo que significa cristianismo. La buena noticia de que Cristo resucitó es que no creemos en una religión. Cristo no es religión, es una persona. Y cuando uno lo conoce, entonces hay una disposición hasta para dar la vida por Él, como Pablo. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús. Eso preguntó en una ocasión un pastor a la gente. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por Cristo? Y la gente dijo amén. Y pronto llegó un tipo con un arma y dijo: ¿quiénes son los que van a ir con Cristo? Y todos bajaron la mano. Vamos a leer. Bueno, la primera enseñanza entonces les decía la buena noticia: Cristo resucitó. El domingo pasado miramos otro pedacito del texto donde Pablo presenta unos argumentos para pensar, pero realmente era para enfatizar las bendiciones que tenemos de poner la fe en Cristo. Hoy vamos a continuar, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 34. Pues sé que tampoco vamos a llegar hasta allá, pero sí quiero que lo leamos para que tengamos un poquito más de contexto. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dile al Señor ahora a través de una oración: Señor, yo quiero que me hable, yo quiero saber que esta palabra es para mí. Padre nuestro,
qué privilegio tenemos nosotros de leer las Escrituras. Ahora te pedimos sabiduría, ciencia y sobre todo, Señor, que tú mismo grabes la palabra en nuestro corazón. Háblanos a cada uno. Por favor, queremos aprender de ti. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Yo les decía ahora que en la iglesia de los Corintios habían algunos que estaban diciendo que no había resurrección de muertos. Pero Pablo presenta el argumento de, vea, primero que sí hay resurrección sencillamente porque Cristo resucitó. Y nos va a dar ahora, en este pasaje que leímos, 3 argumentos, podríamos decirlo, o 3 cosas para aprender acerca de la resurrección. El versículo 20 y 21 que leímos nos da lo primero. Y lo primero que Pablo quiere decirnos es que hay una resurrección eterna y el primero de ellos fue Cristo. Vamos a mirar, por favor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo utiliza aquí una palabra que era muy conocida para los judíos y es la palabra primicia, que significa primer fruto. Era una práctica del Antiguo Testamento, es más, era una orden en el Antiguo Testamento. Una manera de honrar a Dios y de reconocer que Dios es el dueño de todo. Escuchen esto. De pronto escuchan que en muchas iglesias hablan mucho de los diezmos y de las primicias y a veces hasta abusan de ese asunto. Realmente Dios ordenó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel dar las primicias y lógicamente los diezmos, porque Él le había quitado la tierra a un pueblo muy malo, muy pagano. Ahí está la lista y se la entregó al pueblo de Israel. Ellos vinieron a poseer esa tierra, la tierra prometida, y les dice ustedes, y los demoró 40 años en el desierto enseñándolos, entrenándolos. Entonces los diezmos y la primicia son una forma de reconocer que Dios es el dueño, pero que nosotros le devolvemos algo en agradecimiento por las bendiciones que nos da. ¿Sí? Y aún en el Nuevo Testamento uno ve el tema de honrar a Dios con los bienes. No voy a hablar de eso. Solamente quería decirles que, para que de pronto no se confundan ahí, primicia significa primer fruto. Entonces, cuando había una cosecha, el primer fruto era para llevarlo al templo. Eso es primicia, ¿no? Una vez me preguntó alguien, pastor, ¿qué le debo dar yo a Dios? De los frutos de la tierra y de todo lo que yo gano, ¿qué le debo dar a Dios? Yo le dije, usted no le tiene que dar nada a Dios. Más bien la pregunta sería, de lo de Dios, ¿con cuánto me debo quedar yo? Porque todo le pertenece a Dios. Pero Dios solamente dice que le devolvamos el 10% y que lo honremos con los bienes. Punto. La pregunta es, ¿por qué Pablo utiliza aquí la palabra que Cristo es la primicia de la resurrección? Mire el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también todos en Cristo serán vivificados. No, me perdí, hermanos, perdón. Versículo 20. Como todas las cosas suben, yo pensé que también subían los versículos. Con esta inflación que hay, ¿no? No. La palabra de Dios no cambia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primer fruto. Pero usted me dirá, Cristo no fue el primero que resucitó. En el Antiguo Testamento, Eliseo resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿recuerdan? Lázaro fue resucitado por el Señor. La hija de Jairo también fue resucitada por el Señor. Es más, en el momento que el Señor murió, ¿recuerda que hubo un terremoto? Todo se volvió oscuro, hubo un terremoto y muchos resucitaron. Pero ellos volvieron a morir, aún Lázaro volvió a morir. Pero Cristo es el primero que resucita para nunca más morir.
Y por eso dice aquí Pablo que Cristo es la primicia, el primero que resucita para la eternidad. Pero luego dice aquí, me llama mucho la atención, que porque la muerte entró por un hombre y lógicamente por Adán, versículo 22, por Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escuchen esto, todos los seres humanos pecamos porque nuestra naturaleza ha sido contaminada. Usted no tiene que enseñarle a un niño a mentir. Usted no le dice clase número 1 para mentir, no. Usted se encuentra al niño comiéndose las galletas y tiene todavía la boca untada de galletas y pregunta, ¿quién se las comió? Y va a decir, yo no fui. Yo no fui. ¿Quién le enseñó a mentir? Todos hemos pecado, todos hemos sido contaminados por el pecado. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero me llama la atención, dice que también en Cristo todos serán vivificados. Cristo fue el primero que resucitó para la vida eterna y así también todos podremos resucitar para la eternidad. Pero dice en Cristo. Eso quiere decir que hay gente que no cree en su obra, que no lo ha aceptado, que no ha recibido al Señor y lógicamente no va a resucitar para la vida eterna o no va a resucitar para la salvación eterna, sino para la condenación. Ahorita lo vamos a ver. El primer argumento y la primera cosa que Pablo o el Espíritu Santo quiere decirnos es que hay una esperanza porque fue Cristo el primero que resucitó para la eternidad y luego nosotros también lo vamos a hacer porque Cristo fue el primero. Ahora, a partir del versículo 23, Pablo dice que hay un orden y prácticamente presenta 3 resurrecciones. Mire lo que dice aquí, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. El primero que resucitó para la eternidad, ¿quién fue? Cristo. Pero luego mire lo que dice. Luego los que son de Cristo en su venida. Todos los cristianos, escuchen, todos los cristianos, los que ya murieron, aceptando a Cristo, que tienen el sello de propiedad, los que son de Cristo. Los que no son de Cristo tienen que esperar. Por eso hay un orden. Primero fue Cristo, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo? En su venida. ¿Cuántos creen en la venida de Cristo? Él pronto aparecerá. Y según lo que dice Pablo, y ahí está en 1 Tesalonicenses, los que estemos vivos seremos transformados. Si Cristo viene en cualquier momento, hoy, mañana, y nosotros estamos vivos, no vamos a morir, sino que vamos a ser transformados. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Si quieren leemos un momentico el versículo 13 hasta el 16, mire lo que dice. O si lo pueden colocar ahí en la pantalla. Tampoco queremos, 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquí es la muerte, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, que los que creemos en Cristo sí tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, y aquí la palabra es resucitará, Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, pensaba que Cristo iba a venir ya, y que él iba a estar vivo, que nosotros que vivimos, y de paso quiero decirles, es que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor dijo, voy a esperar un día más, voy a esperar 2 días, voy a esperar una semana, no sabemos, pero lo que sí indica las señales es que pronto va a regresar. Bueno, sigamos aquí. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 17. Perdón, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. Los que no son de Cristo, no.
Los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, ese es el orden. Primero Cristo y luego cuando Él venga. Habrá otra resurrección. Todos los que han depositado su fe en el Señor. Aquí dice entonces el texto, luego, ¿qué va a pasar? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Pudimos entender esto? ¿Cierto? Va a haber una segunda resurrección. Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados, porque no necesitamos morir. Pero eso va a suceder ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Ese es el orden. Pero vamos a volver otra vez a Corintios y vamos a ver qué va a pasar. En el versículo 24 dice, luego el fin. ¿Notan eso? Luego el fin. Eso quiere decir que después va a haber otra resurrección, cuando sea el fin. Según lo que dice Apocalipsis es que va a haber una resurrección para condenación. Los que no son de Cristo, los que no tienen el sello de propiedad, los que no le pertenecen, los que hicieron lo que querían, porque a mí nadie me manda. Yo no me sujeto a nadie, reglas no quiero. Y hay gente que no quiere reglas, por eso no aceptan la palabra, porque tiene muchas reglas. Esos van a resucitar, pero no para la vida eterna, sino para la condenación eterna. Y dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. La segunda cosa que Pablo dice aquí acerca de la resurrección es que hay un orden para la resurrección. Porque el Señor es muy ordenado en todo, ¿sabían? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué fue lo que hizo? La ordenó. En 1 Corintios capítulo 14 dice, versículo 40 dice, hágase todo decentemente y con. Al Señor le gusta la decencia y el orden. Ojo con eso. Pero hay un último argumento que me gusta mucho. ¿Por qué Cristo resucitó? Cristo resucitó primero porque Él es la primicia. Número dos, porque hay un orden. Hay un orden. Hay unos tiempos para todo. Y número tres, porque Él es Dios. ¿Cuánto lo creen? Vamos a mirar qué pasa aquí. Este pasaje ha sido para algunos muy confuso, pero es muy claro, muy sencillo lo que dice. Versículo 23. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo? Miren lo que nos está diciendo, que Cristo va a entregar el reino, porque Él es el rey ahora. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Creen ustedes en la Trinidad? Algunos dudan de ella, pero nosotros creemos que Cristo, que también es Dios, va a entregar en algún momento el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Versículo 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus. ¿Quién está reinando en estos momentos? Cristo. Él es rey, Él es el Señor, Él es Dios. Algunos de pronto no pueden asimilar esto, pero Él dice cuando resucitó y se le apareció a los discípulos, ¿sabe qué les dijo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Lo creen así? Él tiene toda autoridad, tiene todo poder. Por eso en la carta a los Filipenses, Pablo dijo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el dueño. Señor es dueño. Entonces miren lo que está diciendo aquí Pablo. Va a haber un momento de transición, pero por ahora Cristo es el que reina. El tercer argumento que presenta Pablo aquí es que Él es Dios. Recuerden que uno de los nombres que Jesús tenía era Emmanuel, que significa ¿qué? Jesús, Dios, caminó en medio de la gente no lo reconoció y por eso lo crucificaron y muchos lo rechazaron. Y hoy la gente lo sigue rechazando. Y lo que no saben es que Él está con nosotros aquí. Y está con cualquier persona que le invoque. Porque es preciso que Él reine hasta que todos sus enemigos
se han puesto debajo de sus pies. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? El último enemigo es la muerte, porque la muerte es dura de matar, como la película. Lo último que va a ser destruido, ¿sabían ustedes por qué hay vida eterna o por qué habrá una eternidad? Porque la muerte va a desaparecer. La muerte era temporal mientras existía el pecado. Recuerde que la muerte entró con el pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Cuando ya no haya más pecado, cuando el Señor nos lleve a su reino, la muerte ya no se necesitará. Entonces será destruida, será vencida. Luego dice el versículo 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando Cristo resucitó, demostró que era Dios y puso todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Notan ustedes ahí la relación entre el Padre y el Hijo? Cristo en estos momentos está reinando y todas las cosas Él las gobierna, exceptando uno: el Padre, que le entregó a Él todas las cosas. Mire lo que sigue diciendo, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará. Y aquí no es que Él esté hoy subordinado, sino que Él se unirá. Porque mire lo que dice: se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hoy la mente humana no alcanza a comprender quién es Dios. Claro que no. ¿Cómo es eso que se ha manifestado como Padre, Hijo y luego también habla del Espíritu Santo? No entendemos esto. Pero ¿sabían ustedes que toda la creación tiene el sello de la Trinidad? Es más, cuando estaba creando, ordenando, dice San Juan que el Verbo, que era Cristo, estaba ahí con el Padre. Cuando Dios dio la palabra, ahí estaba Cristo, pero el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ¿no? Ahora, muchas cosas tienen el sello de la Trinidad. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, estamos compuestos 3 partes: cabeza, tronco y extremidades. La sangre tiene 3 componentes. Y casi todas las cosas tienen 3 componentes. No sé por qué. Una de las curiosidades que hay, ¿cierto? Un huevo tiene clara, yema y cáscara. Y casi todas las cosas tienen 3 partes, 3 componentes. Hasta mis bosquejos, hermano, tienen 3 puntos siempre. Amados hermanos, Cristo es Dios y resucitó. Y por eso nosotros ponemos nuestra fe absoluta en Él. Cuando Él estaba predicando, una de las cosas y una de las razones por las cuales lo rechazaron los judíos es porque Él se hacía igual a Dios. ¿Cierto? Él dijo en San Juan capítulo 5, en uno de sus sermones, en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga. Escuchen, esto les cayó muy duro. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y ellos no podían entender eso. Pero nosotros ahora, por medio de toda la palabra, podemos entender esto. Cristo en estos momentos reina. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Salvador. ¿Sabe para qué? Para que usted ponga su fe con toda la tranquilidad en Cristo Jesús. Él nos ha dado evidencias. Primero, aunque nació en un humilde pesebre y vivió como un hombre normal, Él hubiera podido nacer en el lugar más bonito, en el palacio de Herodes. Pero no nació allá, nació en un pesebre. ¿Sabe para qué? Para que la gente después no lo fuera a criticar. Sí, claro, como Él era Dios y Él no sabe lo que es sufrimiento. No, dice la Biblia que Él vino aquí y pasó por lo más bajo y sufrió el desprecio, aunque demostró que era Dios. Sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, echó fuera a los demonios, resucitó. Amor, ¿qué más evidencias querían? Él era Dios caminando con nosotros. Y más encima nos dio otra evidencia: venció la muerte al tercer día. Todavía queremos más pruebas. Él está aquí hoy
Y he visto a gente transformada, a gente cambiada. Mi vida cambió. Hermanos amados, esto es toda una invitación para que usted descanse en la persona de Cristo, porque Él reina, Él es el Señor. Él resucitó. Lo más difícil de vencer es la muerte, pero también la va a vencer. Amén. Amados hermanos, si usted está hoy luchando con las cosas, con el pecado, con el mundo, y cree que está solo, es sencillamente porque no ha podido creer en las palabras del Señor. Pon su fe en Él, crea. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No haga las cosas solo. Invite al Señor a su corazón, invítelo a su vida. Cada mañana arrodíllate delante de Él y dile: Señor, este día yo no lo quiero caminar si usted no va conmigo. Porque qué bueno es caminar con Dios, ¿cierto? Qué bueno es caminar con la bendición del Señor. La gente a veces me dice: pastor, usted sí es de buenas. No, yo no soy de buenas. Yo lo único es que camino con el que todo lo puede. Camino con mi Señor, con Dios. Todos los recursos y todo lo que Él quiere lo puede hacer. Solamente que le digo a Dios: no me dé lo que no sea capaz de manejar. Lo que me vaya a dañar, por favor, no me lo dé. Una de las oraciones que he hecho es una de las que hizo un proverbista: no me des pobreza, ni tampoco me des riqueza. Porque cuando uno es pobre puede robar, excusando de que necesita. La excusa es que no tengo. O cuando tiene mucho puede olvidarse de Dios y decir: ¿quién es Dios? Esto lo he conseguido con el fruto de mi sudor, de mi trabajo, ¿cierto? Amados hermanos, pero yo les quiero decir: Jesús es Cristo, es el Señor, y Él quiere caminar con cada uno de nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Dios Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, tú eres el Señor. Y por eso hoy con nuestros labios confesamos, y con nuestra vida queremos demostrarte o entregarte más bien todo. Dile al Señor hoy conmigo: Señor, a pesar de mis pecados, sé que me amas. Perdóname porque me he equivocado mucho. He ofendido tu santo nombre. Le he hecho daño a las personas cuando me enojo, cuando he hecho cosas que no convienen. Perdóname, Dios. Yo creo que Cristo murió en la cruz para perdonar a todo aquel que cree. Y yo creo que tu sacrificio es perfecto y completo. Por eso te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, como mi Dios. Quiero que vengas a morar en mi corazón. Limpia mi vida, mi cuerpo, para que sea un templo donde tú puedas vivir, y así yo pueda caminar todos los días en la alegría y en la bendición. Que yo pueda caminar contigo acompañado siempre. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.